Hola, te damos la bienvenida a otro nuevo episodio de Con todas las letras, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. El movimiento libertario, que hoy sustenta a uno de los candidatos a la presidencia de la nación argentina, toma como referencia histórica la Argentina liberal de fines del siglo XIX. Pero, ¿existen puntos de contacto entre ellos? ¿Se refleja la ideología libertaria en el programa de aquellas élites gobernantes? Para responder a estas inquietudes, consultamos a la doctora en Historia María Celina Farés, docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Contamos un poco, esa Argentina en realidad es de fines del siglo XIX, ¿no? 1880 es la fecha que se toma como el inicio de la consolidación del Estado Nacional y ha pasado a constituirse como una especie de época mítica en la tradición historiográfica liberal, por supuesto. ¿Por qué mítica? Porque de alguna manera se ve que en esa época Argentina crece por el desarrollo de su modelo económico agroexportador. Y este es un dato cierto porque bueno, en el 80 se terminan las guerras civiles y aparece una época de bonanza, pero con un programa de crecimiento que está muy alejado de lo que proponen ahora estas ofertas libertarias, ¿no? Para la generación del 80, un grupo de hombres era una generación importante que tenía redes de construcción política en todo el interior del país y que se consolidan como una clase gobernante hegemónica que no permite una participación democrática, porque hay que decir que instituyeron un fraude en todo el país que impidió a los sectores populares no participar de las elecciones, pero sí ganar las elecciones. Y en ese sentido fue un grupo, digamos, de gobernantes, de élites políticas que se podrían caracterizar como una élite excluyente y no democrática, ¿no? En ese sentido no coincide con cómo se autoperciben los libertarios como un grupo de gente anti-élite o anticasta. En cuanto al modelo de desarrollo económico, fue un modelo exitoso inicialmente porque, bueno, hubo paz y hubo expansión de la producción agrícola ganadera y hubo una exportación de bienes primarios a Gran Bretaña, que en ese momento era el país líder mundial, ¿no? Esas condiciones de crecimiento difícilmente se puedan dar ahora con una economía mucho más compleja y difícil, digamos, a nivel internacional y nacional. Pero también quisiera agregar una cosita, que es que esta élite gobernante se fijó en el programa de Alberdi, que suele citar Milei profusamente, y el artículo 67 de la Constitución establece que el Estado tiene un rol muy importante en la promoción del crecimiento económico, es decir, es contrario a lo que propone Javier Milei, lo que la Constitución establece. La Constitución establece que el Estado tiene que promover la prosperidad del país y tiene que activar políticas que hagan crecer la educación con planes de instrucción gratuitos y obligatorios financiados por el Estado, que es lo que establece la Ley de Educación Común y que es lo que Milei quiere cerrar. Entonces realmente hay tantas contradicciones, pero bueno, se juega un poco con la ignorancia de la gente que tiende a creer que esa época fue una época de oro y que después, cuando el Estado intervino más a favor de los derechos sociales, el país se corrompió. Bueno, esa versión historiográfica está totalmente, digamos, cuestionada por gran parte de la historiografía actual, basada, digamos, en estudios que dan cuenta de que si bien en el 80 hubo crecimientos, la distribución, la equidad y los beneficios para todos y todas las argentinos se dieron después con el estado de bienestar, ¿no? No claro. En la época del estado liberal. Controlaban la maquinaria electoral de manera de impedir que otros partidos, como existían otros partidos, el Partido Socialista, y de hecho en 1890 se crea la Unión Cívica. Recordemos que la Unión Cívica, que después va a dar lugar a la Unión Cívica Radical, nace como un movimiento contra
la generación del 80 por la crisis económica del 90. O sea, el modelo agroexportador no tuvo éxito total, sino que generó endeudamiento, generó especulación, había corrupción en el manejo de fondos, sobre todo en el gobierno de Juárez Celman, y la revolución del 90, que tiró al gobierno de Juárez Celman, y dio lugar a que después se formara la Unión Cívica Radical, da cuenta de que no era un modelo, digamos, totalmente exitoso, sino que tenía sus problemas, ¿no? Y además era un modelo que impedía la circulación de moneda extranjera, un crecimiento, pero del sector, digamos, de la pampa húmeda y de pequeños sectores de Mendoza y Tucumán, por ejemplo, que tenían producción azucarera o vitivinícola y que podían exportar en esa época. Pero como se ve en el centenario, en los festejos de los 100 años de la Revolución, había una Buenos Aires próspera que parecía París, pero hubieron movimientos sociales muy críticos a ese sistema porque, claro, los inmigrantes habían venido y no todos encontraron esas condiciones de ascenso social a los que algunos accedieron. Entonces está porque la distribución o ese efecto derrame que dice el liberalismo que sucede cuando la economía crece, no se efectúa sin intervención del Estado. O sea, todos sabemos que la capacidad de concentración del capital es ilimitada, parece serlo, y no los sobrantes no caen hacia los sectores populares. En el libre mercado supuestamente entienden que no debe haber ninguna fuerza que actúe en esa libertad de oferta y demanda y que la distribución se vaya produciendo en forma espontánea. Bueno, eso no existe ni existió en ninguna parte del mundo. Todas las economías tienen distintos grados de intervención, incluso Estados Unidos, que se autoproclama el país más liberal, tiene protegida su producción. Sí, sentimos, personalmente voy a hablar, ¿no? Hay una sensación de impotencia importante porque, bueno, yo he dedicado mi vida a enseñar historia argentina y, claro, lo que hacemos es un trabajito de hormiga, pero cuesta mucho desde la educación competir, digamos, de alguna manera con lo que se divulga por los medios de comunicación. Y entonces mi ley habla de cerrar CONICET, habla de que la investigación tiene que ser financiada por el sector privado. Bueno, el sector privado puede financiar aquellas áreas que les interese, pero el bien público tiene que ser financiado por el Estado, porque hay conocimientos que no son redituables en términos mercantiles, sino en términos culturales. Y en ese sentido, también quiero decir, la generación del 80 tuvo en claro que tenía que construir una nación con una cultura, y apostó a la educación, y apostó a la creación de una identidad nacional, cosa que parece que estos libertarios, digamos, no valoran, no porque creamos que haya que defender valores nacionalistas, pero sí intereses comunes, que son los que hemos perdido, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy alarmados, estamos muy preocupados y nada, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y estamos tratando todo el tiempo de revertir con nuestras enseñanzas, pero es muy difícil esta corriente que va hacia un callejón sin salida, ¿no? Pensamos que si el triunfo de Milei se realiza finalmente, como parecen anunciar los medios, sería muy duro para el país. Gracias por escuchar y compartir este episodio de Con Todas las Letras. Déjanos tus comentarios para opinar, debatir y compartir. Hasta nuestro próximo encuentro en Con Todas las Letras. Cultura, por donde lo escuches.